De mi boca. Por ahí les están compartiendo unas tarjetas. Esto es parte de una campaña que se inició como iglesia, en toda la iglesia, allá en Monterrey. Aquí con nosotros es parte de. Como ven en la parte superior dice ahí Proyecto 3000. ¿Por qué el nombre? Porque la idea es que oremos por cuando menos, mis hermanos, 3000 personas. Ahorita una de los comentarios que nos hacía nuestro hermano Raúl era que oremos por esas personas que no conocen al Señor. Pues esto es parte de ese trabajo que estamos iniciando desde la semana pasada como iglesia. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? En esta tarjeta les voy a pedir que pongan ustedes en la parte superior, no hay un espacio, pero pónganlo en la parte superior, su nombre y su teléfono, nada más el de ustedes. Y abajo, esos 10 lugares que están ahí, son por las personas que ustedes quieren que se ore para que conozcan al Señor. Específicamente es para orar por personas que no conocen del Señor. ¿Quiénes les gustaría? Bueno, pues a lo mejor su familiar, a lo mejor sus vecinos, a lo mejor sus compañeros de la escuela, sus compañeros del trabajo. No tienen que poner su nombre completo. Con que pongan su nombre, de lo que se acuerden, pónganlo ahí en la lista que tenemos del 1 al 10. ¿Qué vamos a hacer con ello? Me lo van a regresar. Y tenemos un equipo, si mal no recuerdo es el hermano Samuel Torres, el hijo de nuestro hermano Danilo, quien va a ser el coordinador de este ministerio. Obviamente con el apoyo, con la ayuda de una cantidad de líderes que están trabajando en esto. Precioso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues esta tarjeta, de manera particular, si yo digo, es que yo quiero orar por mis hijos, por Carlos, por César, por Alejandro, por sus esposas, pongo ahí los nombres de cada uno de ellos, yo voy a estar orando por ellos, yo. Pero aparte, mis hermanos, un equipo de trabajo va a estar juntando todos los nombres de todas estas tarjetas y vamos a estar repartiéndonos, aparte vamos a orar unos por otros. Yo voy a orar por las peticiones que tú tienes y tú vas a orar por las peticiones que yo tengo, por las personas que yo quiero que se ore. A nivel pequeño, pero vamos haciéndolo esto cada vez más grande. Imagínense que a lo mejor, no sé, 6, 7, 8, 10 hermanos van a estar orando por los que yo estoy poniendo. En todo momento, todos los días vamos a estar orando por ellos. La idea, mis hermanos, es que con el favor de Dios, nada más imagínense, a nivel de iglesia, habemos alrededor de, vamos a decir en números redondos, 600 hermanos. Si esos 600 hermanos ponemos 10 nombres cada uno, ¿cuántos son? Son 6000. Vamos a estar orando por ellos. Vamos a estar orando de tal manera que obviamente el Señor va a mover las cosas. De esos vamos a llegar al número de este proyecto 3000. Vamos a llegar a esos 3000. Y de esos 3000, ¿cuántos pueden recibir al Señor? ¿Cuántos pueden tener su corazón dispuesto a recibir al Señor? ¿Cuántos les gusta? Por decir un número. Hay un teorema de Pareto, un matemático, habla del 20-80. Vamos a suponer que solo el 20% cumpla con esto. Estamos hablando de 600 personas que recibirían al Señor. 600 personas, mis hermanos. Somos nada más la cantidad que hay en la iglesia hoy. Imagínense que 600 personas más recibieran al Señor. Ahora, no estamos hablando necesariamente de que lleguen a esta iglesia. Qué bueno que así fuera. Pero la idea no es esa. La idea es estar orando para que ellos reciban al Señor. Luego que se agreguen a alguna iglesia. Y si llegan con nosotros, qué mejor. Pero esos son bonos extras. En fin, cuando lo tengan lleno, al final del servicio, por favor, lo ponen ahí en la mesita de donde están nuestras hermanas, mi hermano Aldo. Ahí dejan su tarjeta. Yo me encargaré de mandarla allá a Monterrey y todas las personas que les digo que van a estar detrás de esto, vamos a estar trabajando. Para que no se les olvide, les sugiero que tomen una foto de su tarjeta una vez llena. Y puedan estar ustedes orando continuamente, todos los días, por estos 10 que vamos a poner. ¿Sí queda claro o alguna pregunta?
Ok, perfecto. Justamente hoy el tema va de la mano con la oración. ¿Cómo andan sus oraciones, mis hermanos? ¿Cómo anda su... Si tuvieran una tabla de efectividad de su oración, ¿cuántas les están funcionando? Estoy orando, no sé, por 10 objetivos diferentes y de esos 10, ¿cuántos sí se me han cumplido? ¿Cuántos todavía no? Si pudiéramos tener una cosa así, oye, mi eficiencia anda del 30%, ¿no? Se me hace que mi oración está un poco como la gasolina, cascabelea mucho mi tiempo de oración. ¿Cómo andamos en todo este tiempo? Vamos a tener como base el capítulo 4 de Santiago. Santiago nos lleva de la mano siguiendo a Jesús. Hemos estado viéndolo esto semana a semana durante las últimas semanas y créanmelo, son instrucciones muy precisas, muy fuertes de parte de Santiago para la iglesia, para cada uno de nosotros. Pero si queremos mejorar nuestro tiempo de oración, perdón, vamos siendo más, más de acuerdo a lo que el apóstol Santiago nos dice a través de su carta. Vamos a ver, las diapositivas van a estar puestas en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? A lo mejor un poco diferente a lo que ustedes tienen en la Reina Valera, pero esto nos va a ayudar para darnos una idea de qué estamos viendo en este tiempo de oración. Ahora, de entrada, luego, en esta primera diapositiva, ustedes ven un pensamiento que dice, cuando ores, busca que sea la voluntad de Dios. Busca que sea la voluntad de Dios. Pues así que chiste, ¿no? Yo quiero que se haga, pero mi voluntad. Pero ¿cómo estamos alineando nuestra oración en esa voluntad mía con la voluntad del Señor? Dice la palabra a través de Santiago. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Fíjense cómo va en el verso 4. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Bueno, entonces ese Mustang 2025 color rojo, llantas anchas, rines de magnesio, no van a llegar. Es que yo leí que dice en Lucas, pide, se te dará. Y lo dice. En Lucas 11:9 dice, el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿No dice eso? Claro que lo dice. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y en Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿saben qué? Dios es un Dios de orden. Y el Señor nos dice, pide conforme a mi voluntad. Y si es la voluntad de Él, entonces ahí vamos, alineados en esto. Señor, que pase el examen. ¿Por qué no le pides que te dé la capacidad de aprender? Señor, que tenga la capacidad para poder pagar, que te dé un trabajo y que te dé la provisión. ¿Qué vas a hacer con los recursos que el Señor te da? ¿Estás dándole la gloria a Dios? ¿Estás rindiendo ese honor al Señor con todo lo que Él te está dando? ¿De veras sirve de algo que todo lo que está poniendo a tu disposición? Piénsenlo un poco. Piénsenlo un poco. ¿En qué es lo primero que le dan gracias al Señor hoy? Una sola cosa. ¿Qué es? La vida. ¿Perdón? Por respirar. Por la vida. ¿Qué tal la salud, mis hermanos? Por ahí lo escuché.
¿Qué tal la salud? Hay hermanos que están ahorita en el hospital o que están con algún problema de salud. Hay hermanos que están pasando por etapas muy pesadas y difíciles. Alguna vez mi hermana Gina me preguntó, ¿y cómo está? Le digo, con problemas pero funcional. Aquí estoy funcional. ¿No estoy al 100? No, no estoy al 100. Pero estoy funcional y gracias a Dios puedo trabajar. Pero hay hermanos que no. Ayer hablé con el hermano Blas. Por cierto, si me estás escuchando, mi hermano, estamos orando por ti. Y lo escuché muy motivado, lo escuché muy bien. Gracias a Dios. Probablemente, si no le entendí mal, el jueves va a estar en cirugía. Ya todos los doctores que están alrededor ya le dieron el visto bueno, de tal manera que ya nada más era cuestión de separar el quirófano. Y estuvimos orando, y yo estoy seguro, curiosamente, y lo digo entre comillas, le hicieron unas muestras, otras muestras de su tejido ese que está mal, y resulta que salió negativo, 2 de las pruebas. Entonces, el Señor está orando. Y si Él quiere va a salir sin problemas. Y si quiere utilizar a los cirujanos, los va a usar. Perdón. A lo que voy con todo esto, mis hermanos, y le preguntaba yo, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor? Porque aquí te vamos a ver, le dije, por fe, te veo delante de la congregación. Y dice, voy a estar dando testimonio. Voy a estar ahí. Y voy a servir. Pues bendito sea Dios. ¿De qué? Ahí es donde quiero que entendamos. Cuando el Señor nos dice en Romanos 8:28, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A mi hermano esta situación tan negativa y tan pesada le hicieron ver otras cosas. Y se ha dado cuenta de que hay más cosas más delante de él de las que pudo haber visto antes. ¿No nos gusta pasar por ahí? No. A nadie le gusta pasar por ahí. Pero a veces el Señor te lleva de la mano para que veas las cosas de las que te puedes perder por no tener la vista puesta en Él. Entonces, regresándome al texto que leíamos ahorita, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué hay en su corazón, mis hermanos, que está causando esos problemas? Porque hay problemas en la casa. ¿Qué situaciones están pasando? Sigue Santiago, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Porque no se lo piden a Dios. Y en el verso 3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Todo lo que pidamos, mis hermanos, pidámoslo de la mano de la voluntad de Dios. Oye, ¿cómo lo voy a hacer para conocer la voluntad de Dios? Vayan a la Biblia. Vayan a la Biblia. ¿Ustedes creen que el Señor bendecirá esta campaña? Sí. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo conforme a su voluntad. Vayan y prediquen. Vayan y hagan discípulos. Esto es parte de la gran comisión. Oren unos por otros. ¿Qué tanto estoy invirtiendo mi tiempo en orar? No nada más por lo mío, mis hermanos, sino por los demás. ¿Qué tanto me estoy metiendo en esto? También tenemos que quitarnos el egoísmo. Darle tiempo a los demás a través de la oración es maravilloso, mis hermanos. De veras, es maravilloso. Pensar de lo que podemos hacer es impresionante a través de la oración. ¿Cuántos nos faltan aquí de los que veíamos antes? ¿Por qué no orar por ellos? Por nuestra hermana Brenda, por ejemplo. ¿Por cuántos más? Hay mucho que hacer. Nuestro hermano Jorge nos recordaba ahorita 2 de Crónicas 7:14. Si se lo memorizan sería buenísimo. Anótenlo por ahí, 2 de Crónicas 7:14. Entonces, en este punto,
les pregunto otra vez, ¿lo que estoy pidiendo en oración va de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Sí? La pregunta sería, después de todo esto, ¿qué voy a hacer cuando el Señor me lo conceda? ¿Qué voy a hacer con esto? El puesto, esa sabiduría que estoy pidiendo para elegir ese nuevo puesto, sí o no, ese puesto, ¿me va a dar oportunidad de glorificar a mi Señor? ¿Me va a dar la oportunidad de ganar más y poder bendecir más a otras personas? ¿Me va a dar la oportunidad de que tenga el tiempo para poder bendecir a otras personas? Si es así, vamos para adelante. Si yo soy el que voy a haberme beneficiado, yo, perdóname, pero ese es un beneficio sumamente egoísta. Hay que buscar las cosas, pero de la mano del Señor. Siguiendo con la presentación. En este segundo pensamiento que quiero compartirles es, busquemos la santidad en nuestro día a día. Busquemos la santidad en nuestro día a día. Dice el texto, adúlteros. Santiago no es políticamente correcto. ¿Cómo se le ocurre? Adúlteros, lo pone entre signos de admiración. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué fuertes las palabras de Santiago. No se anda con miramientos, adúlteros, entre signos de admiración. Y luego todavía en ese versículo 4 dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Nada más piensen en esto. ¿Puedo estar con un pie en el mundo y otro en la cristiandad? No se puede. No se puede. Si queremos estar así, nuestra vida cristiana va a estar totalmente truncada. Totalmente. Segunda de Corintios 6:16. Si quieren buscarla, por favor, y la comparten ahí en la pantalla, mis hermanos. Segunda de Corintios 6:16. Nada más piensen un poquito, voy a decir algo sumamente absurdo. Sumamente absurdo. Yo estoy casado, tengo a mi esposa, pero también tengo otra. ¿Eso es sano? Evidentemente no. Con mi esposa es lo correcto. Con mi Señor es lo correcto. No puedo compartir el tiempo con otros a menos de que les esté compartiendo de la palabra del Señor. A menos de que la idea sea ganarlos para el Señor. Vivir la vida disfrutando una cosa y viviendo en el otro, perdónenme, pero no estamos siendo comprometidos. O estás o no estás. O vives en el Señor o no lo estás haciendo. Segunda de Corintios 6:16. Dice la palabra del Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nada más piensen en esto otra vez. Estoy allí en la computadora y estoy viendo cosas que no debo. Y me estoy haciendo tonto pensando que nadie lo está viendo. Y resulta que cuando leo esto digo, soy el templo del Dios viviente. ¿Es sano para mí estar viendo lo que no debo? Evidentemente no. Pregúntate, mi hermano, mi hermana, a la luz de la palabra, ¿lo que estás viendo, lo que estás haciendo, es sano para el Señor? ¿Es correcto para el Señor? ¿Es edificante para la iglesia?
Te voy a decir una cosa, si tienes duda entre sí y no, es no, porque el sí es automático. Pero cuando le pienses un poquito y digas, se me hace que sí, no, olvídalo, no va por ahí. En la duda, en estas cosas, no es del Señor. Entonces, puede ser esto que estoy comentándoles o compartiéndoles un poquito cortante, pero lo es. Y Santiago, les digo, es sumamente duro en este sentido. No deja lugar a medias tintas. Pablo lo corrobora aquí en 6:16 de Segunda de Corintios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, mis hermanos. Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y si yo soy su pueblo, Dios está caminando en medio de nosotros. Y cuando estemos viendo lo que estemos viendo, de veras, piénsenlo y digan, esto estaría mi Señor Jesús, que lo está viendo, está de acuerdo con lo que yo estoy viendo. Esto que está pasando, que estoy pasando en este momento, ¿mi Señor está de acuerdo con esto? Puedes vivir la vida como tú quieras, mi hermano. Pero no nos hagamos tontos. O estás o no estás. Así de sencillo. En este siguiente pensamiento que quiero compartirles es, a través de Santiago, vive de manera humilde y Él te levantará. Esto es de lo... Me gusta como cuando mi hermano Dani Rocha viene y comparte, habla de que el mundo cristiano es el mundo del revés. Varias veces lo he escuchado decir eso. Y esta es una parte de lo que se refiere. Vive de manera humilde y Él te levantará. ¿Cómo es eso? La palabra del Señor a través de Santiago nos dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Con honor. Con honor. Vivamos de manera humilde, mis hermanos. Ahora, no nos confundamos. Una cosa es vivir con una actitud de humildad y otra cosa es vivir con una situación de pobreza, que es totalmente diferente. Totalmente diferente. No nos confundamos. ¿Quieres progresar en la vida cristiana? Fíjense las palabras que estoy usando. ¿Quieres progresar en la vida cristiana? Sé humilde. Y eso implica darle lugar a otros. Y eso implica reconocer a otros más que a uno mismo. Y eso implica estar dispuesto a aprender más porque no tengo lo suficiente todavía. Eso habla de humildad en uno. El día que digamos, no, yo ya no necesito aprender nada, cuidado. Cuidado. Necesitas aprender un poco de humildad. Necesitamos tener esa humildad y poder vivir como el Señor quiere. El Señor es nuestro ejemplo máximo de humildad. En Mateo 11:29, ¿quieren por favor compartirlo en la pantalla? Mateo 11:29. Siempre que veo la tabla que tienen aquí de la Biblia con colorcitos, mi entrenamiento de químico ve la tabla periódica. Vienen las siglas de los libros, entonces digo, mira, ahí viene el helio, ahí viene el... Cuando guste, mi hermana Diana Villarreal le puede dar clases. Mateo 11:29, dice la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjense lo que dice el Señor. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Luego entonces, mis hermanos, si el Señor Jesús es mi maestro,
Si el Señor Jesús es mi referente y dice que Él es manso y humilde de corazón, al menos debo de buscar ser eso primeramente. Manso y humilde de corazón. Y mantenerme en esa idea. En Romanos 12:16, escuchen por favor. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mi hermano, en la iglesia debemos de tener esa unidad entre nosotros. Siempre se los he dicho. Y me encanta ver trabajando esta iglesia. Me encanta ver a cada uno de mis hermanos haciendo una labor. Para mí, el punto máximo siempre han sido los M28. Porque prácticamente toda la iglesia, en los diversos ministerios, están involucrados. Y es maravilloso verlos trabajando, todos como hormiguitas. Ya saben cada uno qué hace. Sí, hay un coordinador, hay un liderazgo. Mi hermano Alberto está ahí. Pero es maravilloso ver a todos y cada uno de los hermanos en su lugar. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, unos compartiendo la palabra, otros compartiendo alimentos, pero todo el mundo haciendo su trabajo. Y esto, mis hermanos, dice, unánimes entre vosotros, con un solo ánimo, asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y termino en estas citas, en 1 de Pedro 5:5. Vale la pena de veras leer y escuchar cada una de estas referencias que les estoy compartiendo. 1 de Pedro 5:5. Dice la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes. ¿Habrá jóvenes que me estén escuchando? Eso es. Igualmente, fíjense en lo que dice. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Iba muy bien. Pero fíjense lo que dice todavía después Pedro. Y todos, jóvenes y ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Ojo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Nos conviene ser humildes? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Porque dice el Señor aquí, y da gracia a los humildes. ¿Quieres el favor de Dios? Sé humilde. ¿Quieres la gracia del Señor en ti? Sé humilde. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Y qué estamos compartiéndole a la gente? Y en este punto, mis hermanos, en este siguiente pensamiento, dejarle al Señor un lugar. Solo Dios es juez. Qué amable, gracias. Gracias. Vamos a estrenar este pedacito. ¡Tarán! Gracias. Vamos a dejar este lugar al Señor. Solo Dios es juez. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Mis amados, el Señor nos sigue hablando muy fuerte a través de Santiago. Muy, muy fuerte. ¿Saben que el ministerio de la crítica existe en todas las iglesias? Y tiene mucha gente. No formales, pero sí informales. Todos criticamos. Todos. ¿Cómo se les ocurre tener el club infantil a las 11 de la mañana del sábado? ¿A qué horas? No, a otra hora. ¿Pero a qué hora? No sé, pero ¿cómo se les ocurre a las 11?
Somos buenos para criticar, pero no damos soluciones. Somos buenos para decir que algo no está bien, pero no queremos formar parte de ese equipo que va a hacer las cosas bien. Somos muy buenos para esto. Y peor aún, mis hermanos, cuando señalamos el comportamiento de algún hermano, somos peores todavía. Y no nos damos cuenta de la bigota que nosotros traemos a nuestro ojo. El Señor, a través de, en el Evangelio de Mateo 7, los versos 3 y 4, ¿quieres ponerlo, por favor? Porque vale la pena que veamos esto. Mateo capítulo 7, los versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo que está, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Somos buenos para ver las pajitas que están allá, pero no la bigota que traigo acá. Si vamos a criticar algo, porque luego a veces dicen, esta es una crítica constructiva. Ajá. Si vamos a criticar algo, demos una solución donde nos involucremos, donde haya un compromiso también por servir, por trabajar. Si no, pues nada más estamos haciendo ahí la labor de fastidiar, porque eso es. Si no vas a ayudar, como luego dicen, si no estorbas. A eso. Si no ayudas, no estorbes. Por ahí va como el Chavo del 8. Finalmente, mis hermanos, en la oración, todo esto va enfocado hacia el tema de la oración. Reconocer algo muy importante. Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué implica que sea soberano? Su voluntad está por encima de la de todos nosotros, de la de cualquiera de nosotros. Hay cosas que no entendemos, pero Él sí. Hay cosas que no sabemos, pero Él sí. Hay cosas que creemos que no deberían de ser, pero Él no cree así, Él cree que sería mejor. Hay situaciones que no nos gusta vivir, pero Él sabe que viviendo esas situaciones va a haber un cambio en nosotros. Dice el texto, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Me voy al verso 14 otra vez. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. ¿A alguien le ha tocado ver la neblina? ¿Alguien ha estado en la neblina en medio de una carretera? Parece que no va a salir uno nunca de ese lugar. Y luego de repente, el sol a todo su esplendor. La neblina se fue. Nuestra vida, mis hermanos, parece que no, pero es muy rápida. Disfruten su vida en el día a día. Me encanta, y lo repito otra vez, me encanta esa cita del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este. Y siempre que lo lean va a decir este. No ayer, ni mañana. Este. La vida es muy corta, pero hay que vivirla en el Señor. Hay que disfrutarla en el Señor. Cuando el Señor dice nos gozaremos y alegraremos, no dice nosotros, dice en Él. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Es por Él. Todo, mis hermanos, absolutamente todo está bajo la soberanía del Señor. Todo. Yo leo ahí como
en algunos momentos he leído en algunas de las redes donde dice, ya no voy a dejar a mi niño con los abuelitos, porque resulta que le pregunté, oye, ¿y cuántos años vas a cumplir? 7 si Dios quiere. Si el Señor no viene antes. La verdad es que así es como debemos de decirlo. Si el Señor no viene antes. Quiero recordarles lo de una parábola, lo de una historia que dice el Señor Jesús, y está en Lucas capítulo 12, los versos 13 al 21. Y hablan de un rico insensato, estas palabras. Lucas capítulo 12, los versos 13 al 21, perdón. Lucas 12, del 13 al 21. Dice la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repóstate, come, repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, escuchen esto, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Pides provisión, ¿para qué? Pides tiempo, ¿para qué? Pides vida, ¿para qué? Lo que pedimos, ¿le estás dando la gloria al Señor? Todo lo que hacemos, ¿lo hacemos para la gloria del Señor? En nuestras oraciones, ¿tienen sentido conforme a la voluntad del Señor lo que estamos pidiéndole? ¿Cómo estás distribuyendo tus recursos en base a todo esto? ¿Le estás dando a Dios ese lugar? Con esto quiero decirles, mis hermanos, que cuando oremos, tengamos en cuenta esa voluntad de nuestro Señor. ¿Quieres que tu oración sea efectiva? Busca que sea conforme a la voluntad del Señor. Y te aseguro que no va a haber falla. Me voy al último punto del último versículo que leíamos aquí. Dice, recuerden el versículo 17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Me gustaría leerlo en la Reina Valera 60, por favor, si alguien lo puede leer. Venga, mi hermana. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está bien sencillito. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay veces, mis hermanos, que nos hacemos como aquel momento en donde aquel samaritano, aquel tipo que quedó tirado en el camino de Jericó y nadie lo peló. Aquellas 2 personas que pasaron no hicieron nada. Quizá dijeron, ay, pobrecito, y pasaron de largo. Que no sea la lástima lo que te mueva, mi hermano. Que sea la empatía. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, dice la palabra del Señor, que es pecado no hacerlo. No, pero Señor, no hice nada. No, sí, precisamente no hiciste nada, pudiendo haberlo hecho. Fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 6, los versos 9 y 10. Dice, presten atención, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ojo, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay un orden hasta en eso. Primero, la familia de la fe y luego los demás. Sí, hay que hacerlo. Sí, hay que estar. Miren, todos los días pasamos
por situaciones en donde se presta para que podamos apoyar o no. Todos los días hay gente que pide. Yo creo que si trajeras 1,000 pesos en la bolsa y te vas caminando desde aquí hasta Padre Mier, llegas sin dinero si te pones a dar limosna por todo el camino. ¿A quién sí y a quién no? Que el Señor te lo diga. ¿A quién sí y a quién no? Hay mucho que hacer y hay mucho trabajo y hay mucho en nuestras oraciones que podemos mejorar. Hay mucho que podemos hacer para que esas oraciones se vuelvan más efectivas y más eficaces. De tal manera que todo lo que hagamos debemos de hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Habrá cosas que a lo mejor estamos pidiéndole, a lo mejor la salud de alguien no es parte de lo que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque tiene un propósito ya para eso. Pero debemos de estar conscientes de que la voluntad del Señor está por encima de la mía. Siempre lo he dicho cuando comparto acerca de esto de los temas en la salud. En aquel estanque donde estaban un montón de enfermos. Y nada más a uno le preguntó el Señor, ¿qué quieres que haga? Y el tipo no le dice que me sanes, le dice, no, pues es que cada vez que ya llega el ángel y toca el agua, ya muchos se metieron antes que yo. Se empieza a quejar en lugar de decir, sáname. Y el Señor lo sana. Pero había muchos alrededor. Y no lo hace con los demás. Qué malo. No. Es la voluntad del Señor. Y en cada caso hay un propósito específico que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así de sencillo es esto. La voluntad del Señor está por encima de todos y cada uno de nosotros. Oras conforme a la voluntad de Dios, qué bueno. Ora para que en esa idea vayamos compartiendo las mismas cosas que el Señor quiere. Que lo que traemos en el corazón sea algo que el Señor ha puesto. Y cuando vamos en esa idea, créanme, todo va a ser así. Imagínense que dentro de poco podamos ver, no 600, sino estas 3,000 personas a los pies del Señor. Imagínense. ¿Es muy complicado? Yo creo que no. Sí, o dicen los matemáticos, sí y solo sí nos ponemos a orar de manera ferviente, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de todas estas personas. En su momento y en su tiempo, créanmelo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Amén. Oramos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Ahora, Padre, que nuestras oraciones, Señor, no tengan ningún impedimento, Señor. Que puedan llegar, Señor, directamente a tu corazón. Y que cada cosa que te pidamos, Señor, vayan de acuerdo, Padre, a esa preciosa voluntad tuya. Que en tu soberanía, Señor, y en esa preciosa misericordia y gracia, Padre, nuestras oraciones encuentren ese lugar propicio. En el tiempo tuyo, mi Señor, danos respuesta, Padre, de tal manera que podamos tener gozo, Señor, en nuestro corazón. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén.